Llegó el timer Ford Granada 2.8 V6 en versiones guía y LS. Autos que realmente marcaron un precedente dentro de los autos de lujo con la apertura de la importación y de procedencia alemana. Van a ver dos ejemplares en un estado realmente increíble, uno un sedán 2 puertas y el otro un 4 puertas, con las variables de equipamiento que podía haber entre ambas gamas, pero que sin dudas creemos que les va a encantar. Ford Granada 2.8 V6. Los invitamos a que disfruten el auto que sin duda fue signo de admiración. Antes que finalizara la década del 70, con la apertura de la importación de automóviles desde todos los continentes, Ford se sumaba también a lo que era traer productos que se comercializaban en otras regiones. Desde Estados Unidos, Ford Mustang con su motor 4 cilindros, las pick-up icónicas como Ranger, y desde Europa, más específicamente desde Alemania, llegaba el glamoroso Ford Granada, un auto que en Europa fue un auto importante, que se vio mucho, que se produjo allá desde el año 75 en adelante, en distintas versiones, y que realmente sus usuarios podían ser diversos, pero dentro de lo que era para nosotros un segmento E. Los autos llegaban a nuestro país, como dijimos, de la mano de Ford, y que sin dudas generaba algún tipo de interferencias, ya que recordemos que para los años que Ford los importaba, años 79, 80 y 81, Ford realmente pasaba un momento magnífico en lo que refiere a ventas, imagen de marca en Argentina, con los productos autóctonos. Pero bueno, no se quisieron perder la posibilidad de agregar algún producto para aquel que le interesara entrar en el mundo de los autos vanguardistas y tener en la cochera de su casa la última palabra de lo que Ford producía en Alemania, poder tenerlo en Argentina. Los ejemplares que les trajimos para el informe es un línea LS, un sedán 2 puertas no coupé y un guía, caja automática, tope de gama. Es decir, tanto en 2 puertas como en 4 puertas, lo mejor que podía ofrecer Ford para aquel cliente realmente exigente. Un auto de diseño en conjunto con la firma Guía, se lo veía como algo realmente nuevo. Recordemos que para el año 79 y 80, cuando empezaron a traerlos a nuestro país, el Taunus línea Guía aún no se había presentado, estábamos con la línea LGXL. Entonces es como que este auto realmente impactaba aún más. Y el tema, sin dudas, apareció a partir del año 81, con el lanzamiento de la línea Taunus Guía. Al verlo junto con un Granada es cuando generaba alguna confusión. Vale decir, un auto que el Granada se lo veía más ancho, más largo, de mayor porte, pero con muchas reminiscencias en el Taunus Guía. La musa inspiradora del Taunus Guía había sido el Ford Granada, en este caso MK2. Un auto que no era para cualquiera, un auto que iba a competir con los modelos realmente más caros de todas las marcas que trajeron nuevas versiones a nuestro país. Recordemos, por ejemplo, un Renault 30 V6, un 604 V6, algún Citroën CX GTI. Iba en búsqueda de lo que era el más exigente y virtuoso de los usuarios, y con un producto que entendían que estaba a la altura de las circunstancias. Si bien nosotros teníamos muy buenos ejemplares, buenos modelos, pero podía llegar a ser por aquellos años el Ford Falcon, que no iba a compartir línea guía con el Granada porque se deja de traer a fines de 1981 el Granada, y la línea Falcon Guía, como recordarán, arranca a partir de 1982.
En lo que refiere a autos grandes, como un segmento F, aún estaba el Ford Fireland ya dando sus últimos suspiros, pero también le tocó convivir con lo que era Ford Granada, autos diametralmente opuestos en lo que refiere a su diseño, pero como que Ford en la Argentina realmente con sus productos mal no le iba y que bueno, apostó un nuevo naipe a ver si lograba comercializar todas las unidades que le mandaban desde otros continentes. Mecánicamente tenemos los dos ejemplares con motor V6, motor Colonia como se le dice, ambos carburador Solex. La inyección llegaría también a partir del año 82, pero así todo tenía un desempeño interesante, autos que andaban en el orden de los 180 kilómetros por hora, un auto que pasaba los 4,5 metros de largo, es decir, un auto que podía ser perfectamente ideado para la ruta y que en el caso de Alemania, recordemos, hasta el año 1980 supo tener 10 versiones de Ford Granada, hasta con motor diésel, y a partir del año 1981 la gama de variables se ampliaba a 16, también en lo que refería en versiones de 2 puertas, de 4 puertas y rural, y que en la Argentina se limitaban a traer las versiones top en 2 y en 4 puertas. En lo que refiere al diseño de la carrocería, un diseño de líneas bien rectas, fíjense entre lo que es el 4 y el 2 puertas, hay que mirarlos atentamente ya que a golpe de vista parecerían el mismo auto, solo que obviamente viendo que el sector trasero es un vidrio de apertura tipo compás, sin la aleta y de menor tamaño, pero no había una diferencia notoria entre lo que era el 2 puertas y el 4 puertas. En el caso del LS estamos junto a un ejemplar que tiene lo que era el Pack S, ya que en Alemania se ofrecía la versión L más económica y si uno hacía un pago extra podía acceder a lo que era el kit S, el mismo con llantas y cubiertas métricas, podía llegarte en el espejo retrovisor del lado del acompañante, los faros auxiliares o de profundidad en la trompa. Esta unidad no tiene los lavafaros, sí los tiene el guía, es decir, había distintas variables que uno, como se dice vulgarmente, lo podía pedir a la carta. Amortiguadores, junto con el kit S, Ford ofrecía los amortiguadores Bilstein, con un desempeño muy interesante, la trompa bien recta, el parante quizás sí, ya con un pilar A que tenía un vuelco que no hacía un choque muy rotundo contra el viento, pero eran autos que todavía tenían lo que eran los desagües en todo el contorno lateral, que eso tenía algún efecto también a la hora de buscar aerodinámica, pero así todo se llegaba a tener un producto realmente muy interesante. Después, en el caso del 4 puertas del guía, el mismo motor, 2800, pero en este caso con la caja automática de 3 velocidades y el LS con su caja manual de 4, es que los periodistas especializados hablaban de una performance prácticamente idéntica, pero también lo asociaban a las relaciones de ambas cajas y la relación o el tamaño de los neumáticos, ya que en el caso del guía era rodado 14 y en el caso del LS era de 15. Acá se hablaba que los dos estaban en el orden de los 180 a 183 kilómetros por hora de velocidad final. En el caso del Granada Guía, muchos puntos en común con lo que fue el Taunus Guía, es decir, ver un Granada Guía a golpe de vista era ver un Taunus un poquito más grande. Y después, bueno, las combinaciones muy al estilo Taunus, muy al estilo Falcon Guía, aquello de los vidrios tonalizados en ese color amarronado, y las panas
que también armaban combinaciones realmente muy llamativas junto con el color de carrocería que, como dijimos, los notarán con algún parecido a lo que eran colores que se vieron en la línea Taunus o hasta de Falcon también. Lo que era en Argentina el beige almendra lo vemos en el Granada LS y el gris nube tan parecido lo vemos en el Granada Guía. Obviamente en Alemania no se llamaban así, tenían un código distinto, pero las versiones de Granada que vimos tenían tonos que se usaban en Argentina con otro nombre o con otro código, pero también muy similares. Siguiendo hacia atrás del auto, vemos el remate de cola sí era distinto, los plafones también eran más bajos, todo plafones de muchísima calidad. El auto tenía mucho dinero invertido en lo que era terminaciones y calidad de accesorios, ya que si acá le competía con modelos realmente difíciles, imagínense en Europa que los modelos se van renovando con menor tiempo que en la Argentina y los clientes también son más exigentes que lo que podemos ser nosotros. La tapa de baúl con una terminación, si se quiere, redondeada, los paragolpes cromados con las bandas negras de goma, armonizan muy bien con la carrocería y los plafones de noche con una luz muy buena, como que ahí es donde se denota la calidad de los artefactos, ya que al apretar el freno, al poner la luz de giro de la marcha atrás, la luz es realmente muy llamativa. Plafones de luz de patente al estilo que los que traía el Taunus línea guía, pero en este caso cromados, insignias, mencionando modelo Granada 2.8 guía, Ford y el concesionario donde salió 0 kilómetros, Caribo, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Desempañador de luneta trasera, aire acondicionado, dirección hidráulica, espejos retrovisores de ambos lados, techo pivotante y corredizo, radio AM/FM, antena eléctrica. Los frenos sí, eran a disco los delanteros y a tambor los traseros, tracción trasera obviamente el auto. Es decir, autos que todavía no les había llegado el recambio generacional. Recordemos que el Granada en Europa lo reemplazó el Scorpio, pero que todavía el auto funcionaba bien y en la Argentina hablaba de un equipamiento que también podía ofrecer los autos más sofisticados de nuestro mercado, ya que la inyección aún no había llegado. En lo que refiere a la trompa, vemos que sí, era levemente perfilada hacia atrás, cosa que en el Taunus se lo veía levemente hacia adelante o casi recta, pero digamos el family feeling era notorio, ya que fíjense la parrilla, si bien tiene más aberturas que lo que era la del Taunus, pero la similitud es realmente notoria. En el caso del LS, como dijimos, con los faros auxiliares, los tacos o uñas bien pegados al paragolpes. Por debajo del paragolpes también esa especie de carenado o spoiler en chapa que era parte de la carrocería, así como le daba un plus de diseño al auto y le agregaba un toque de, si quiere, de deportividad, era también el que se iba a ver muchas veces abollado con raspones debido a las maniobras inesperadas o por la escasa altura que tenía el paragolpes que no lo iba a cubrir a la hora de algún elemento alto. Después, en el LS vemos las molduras laterales similares a las del 4 puertas, variaban pero prácticamente nada, es decir, a la vista eran similares, su diseño podía variar en algo, ya que las del guía tenían una vira cromada, cosa que en el LS no, y después los barreros que se le colocaron, pero ambos ejemplares en estado admirable de conservación y de mantenimiento. Llegamos al motor del Ford Granada, V6, 2.800 centímetros cúbicos, abastecido
mediante un carburador Solex de 2 bocas, aire acondicionado, dirección hidráulica, todo al alcance de la mano, un motor que realmente entraba bien, todo lo que es el encendido, un encendido electrónico marca Delco. En lo que refiere a el motor, 6 cilindros en V a 60 grados, diámetro por carrera 93 por 68,5 milímetros, 2.792 centímetros cúbicos, tanto el bloque como las tapas de cilindro en fundición. El peso del auto unos 1.400 kilos. Y en lo que a prestaciones se refiere, como les decíamos, en el orden de los 183 kilómetros por hora a unas 5.400 vueltas y un 0 a 1.000 metros con partida detenida de unos 32 segundos. Es decir, un auto que tenía buenas prestaciones, no pretendiendo ser deportivas. El auto apuntaba a un público familiar, un auto ejecutivo, que en ruta tuvieron buen desempeño dentro de las prestaciones de un auto de un segmento E. Después, entre los opcionales extras, el auto ofrecía el techo vinílico, el lavafaros delantero, que lo tiene el guía, los antinieblas delanteros, traseros tenía de serie, los cinturones inerciales, ofrecía una radio Ford, AM, FM y VHF, la antena eléctrica y los colores metalizados de pintura. En la Argentina, obviamente, uno seguramente iba a comprar con lo que se encontraba en el concesionario, ya que era muy difícil pedirlo y que el pedido se elevara a Alemania y que el auto se lo trajeran. En lo que refiere a potencias, Ford declaraba, en el caso de tener el carburador Solex EIT doble boca, unos 133 HP. Y en el caso de ser con inyección, una versión que en la Argentina casi no se vio, la potencia se elevaba a 160 caballos, relación de compresión 9,2 a 1. En lo que refiere a dimensiones, Ford declaraba un largo de 4,64 m, un ancho de 1,80 m y alto 1,38 m. Tanque de nafta de 66 litros con un consumo en ciudad de 19 litros cada 100 kilómetros y en ruta a 110 kilómetros por hora, 16 litros cada 100 kilómetros. Es decir, un auto que el consumo de nafta era notorio, pero en el año 80 aún todo lo que era la búsqueda de economía extrema en los autos no había llegado. En lo que refiere a las suspensiones, hablamos de una suspensión delantera tipo independiente, triángulo superior, brazo transversal inferior y tirante diagonal, más espirales helicoidales y amortiguadores presurizados. Y obviamente la barra antirrolido. Suspensión trasera tipo independiente con brazos de eje de articulación oblicuos, más espiral y amortiguadores. En el caso de las llantas del guía, son llantas de 6 pulgadas de ancho con neumáticos originalmente de 185 de pisada por 14 de diámetro de la llanta. En el caso del LS, con el kit S, pasaba a traer originalmente de fábrica los neumáticos Michelin TRX, barra estabilizadora de mayor diámetro y los neumáticos en rodado métrico, vale decir. Ford declaraba llantas de 39 centímetros de diámetro, garganta de llanta de 15 centímetros, neumáticos radiales sin cámara, 190-65 por 390, llantas Ronald, unas llantas realmente parecidas pero diferentes, y de rodado 15,5. Es decir, a simple vista se las ve un poquito más grandes, y es que es 1,5 pulgadas más grande que en la versión guía. En lo que refiere al precio del Granada, le hemos hecho un resumen como para que más o menos se ubiquen dentro de lo que era en dólares o en pesos ley 18.188. Al 6 de octubre de 1980, la versión guía, el auto estaba de lista $47.897, o su equivalente en pesos ley 18.188, de 93.882.000 con 40 centavos. Esto, para que se ubiquen, era 4 millones más caro de lo que podía salir un Torino ZX con todo el equipamiento
Es decir, dentro del segmento E eran autos muy costosos y siempre se toma como referencia el costo de un Torino y acá está la comparación. Un baúl sin dudas muy cómodo, grande. Lo único que penalizaba, si se quiere, es la ubicación de la rueda de auxilio que quedaba parada sobre la parte interna del guardabarros trasero izquierdo, pero al ser un auto que tampoco era tan alto, como que no había posibilidades de ubicarlo por debajo de la línea del baúl. Después un baúl prácticamente plano, completamente alfombrado, una alfombra de linda calidad. Las bisagras se puede decir que eran intrusivas, pero por la forma del pasarruedas no iba a tener ese inconveniente, ya que no había forma de poner algún equipaje por debajo de la línea de trabajo de la bisagra. Después la tapa de baúl liviana se sostenía mediante unas barras de torsión que no se llegan a ver y se abre mediante un botón. Se puede dejar sin llave y abrirlo en cualquier momento presionando el botón que está en el centro del panel de cola. Les mostramos las diferencias que tiene la versión LS frente al guía. En este caso podrán ver que a diferencia del guía que le mostramos que era el baúl completamente tapizado, una alfombra linda, muy suave, acá solo el piso venía cubierto por una alfombra tipo plástica industrial, si bien tiene un acolchado, pero obviamente no es alfombra. Y después el resto del baúl quedaba con la chapa del color de la carrocería. La rueda de auxilio en el mismo lugar, obviamente, con un cobertor de cuerina. Y después las herramientas visibles, como para que vean con qué venía provisto el auto. Un crique a manivela, la llave de ruedas, una que agregó su dueño para tener que resulta más cómoda para aflojar las tuercas. Y después la baliza reglamentaria, pero bueno, es de lo que se trata el baúl de un LS, por si lo quieren comparar con el caso del guía. La recarga de combustible se hacía abriendo esta compuerta externa a presión y después ya sí la segunda tapa, sin llave también, pero de fácil apertura, es por donde se reaprovisionaba el combustible. Llegamos al interior del Ford Granada. Todo tenía un parecido a la línea del Taunus Guía, pero más completo, es decir, un instrumental muy similar, tanto las dos esferas como los testigos de la parte central, pero en la parte media, en lugar de ser una esfera compartida, eran dos agujas individuales, tanto para la cantidad de combustible en el tanque como la temperatura de motor. La esfera derecha, el tacómetro, escala 7000 vueltas, y el velocímetro con odómetro parcial y total, escala 220 km por hora. El auto acusa unos 48.400 kilómetros. Después ya todo lo que es el panel, una radio de mucha calidad, como dijimos, con antena eléctrica. La parte media con todo lo que es el regulador de temperatura de aire, el auto con aire acondicionado obviamente, velocidad del forzador, los direccionadores de aire, dos en la parte central y dos en los extremos. Después un portaobjetos grande frente al puesto del acompañante. Por debajo una guantera, fíjense, a nosotros que nos gustan las particularidades. Esta es la patente provisoria del auto legítima. Al momento de retirarlo del concesionario, esta era la placa provisoria que tenía pegado el cristal. Fecha 27 de marzo 1981, Lanús. Una reliquia. Después, guantera, como dijimos, con llave iluminada. Ya bajando a la consola, una consola grande, cómoda también, un portaobjetos en la parte superior, encendedor, junto al reloj análogo, cenicero, y en este caso, por tratarse de caja automática, el comando normal de las cajas automáticas de Ford: parking, retroceso, neutro, drive, segunda y primera. Bien ubicada, cómoda, una caja que funcionaba bien, obviamente de 3 velocidades. Eso hacía que el motor quizás fuera un poquito en vueltas en alta, pero el desempeño en velocidad final, como lo dijimos,
era prácticamente igual al de caja de cuarta. Freno de mano, una palanca cómoda, bien ubicada, con una cofia en cuero. Toda la consola era inyectada con una estética como si fuera tapizada en cuero. Por detrás, una consola guardaobjetos con la posibilidad de usarse como apoyabrazos para viajes largos, algo muy práctico. Todo realmente de mucha calidad. Fíjense el auto modelo 81 y realmente es ver un auto de más de 40 años con sus plásticos no rajados, no envejecidos, el cierre de las puertas. Es de la época que los autos realmente tenían un plus en lo que era calidad de elementos y nivel de terminaciones. Nos queda por mostrarles sobre el otro lado del instrumental el amperímetro o voltímetro con aguja, por debajo la luneta térmica, los lavaópticas con los limpiaparabrisas junto a lo que es la columna de dirección, digamos satelital al volante, la llave, una llave muy parecida también a la que usaba Ford en Argentina para sus Taunus. Del lado izquierdo, comando de luces y bocina. El volante, un volante también de buenas dimensiones, buen tacto, muy parecido a lo que usó el Taunus nuestro autóctono. Después, sobre la última hilera del lado izquierdo del instrumental vemos reloj de presión de aceite individual, el reóstato de intensidad de luz de tablero y el balance, un balance tipo dial de mucha calidad. A su lado, la tecla del encendido de los faros de profundidad, al lado un obturador y después la tecla de la baliza, bien ubicada, cómoda. Quizás si uno mira, lo que queda raro al diseño son los relojes del voltímetro y el de presión de aceite, que por el diámetro del volante queda como tapada la información por el grip del volante. La plancha, una plancha en material blando, lo que indica la calidad que tiene, fíjense, y cómo se mantiene blanda después de 41 años. Espejo retrovisor ya pegado al parabrisas, parasoles de dos tonos, bajándolo en color oscuro y afelpado, y del lado del acompañante igual, color negro, afelpado y con el espejito de cortesía. Luz interior que se puede prender mediante la apertura de las puertas o manualmente. Y después el techo corredizo, pivotante o también de apertura total de manera manual. Sin alzacristales eléctricos todavía, pero aire, dirección, todo lo que es audio, información al conductor, distintos ítems en lo que es el lavafaros o el limpiaparabrisas con velocidades de mayor elección. Pero bueno, cuando hay veces hablamos de los coches nuestros que no tenían el equipamiento suficiente, ese nivel de equipamiento muchas veces es el que también concordaba con los autos europeos. Fíjense de lo que se trataba un Ford Granada Guía en el año 81. Pedalera, una pedalera cómoda, el acelerador colgante, el freno al tratarse de un caja automática, como es normal, un pedal de mayores dimensiones que si fuera un caja mecánica, la leva de apertura del capot por debajo de la plancha, el panel interior de la puerta, todo en esa pana terciopelada, una tela realmente de muchísima calidad, espejo retrovisor del lado izquierdo con comando interno, no así el derecho, la parte inferior de la puerta con la misma alfombra que venía cubierto el piso del auto, una alfombra tipo buclé de pelo largo, ahí sí también mucha calidad, manija el sacristal y las rejillas de los parlantes, que en este caso son 4, estriberas de aluminio pulido con el óvalo característico de Ford. Se notan en los accesorios la calidad impuesta por el fabricante. El apoyabrazo, un apoyabrazo también tapizado en pana,
y la apertura de puertas se hacía mediante la manijita de plástico negra, cinturones de seguridad inerciales para las 4 plazas. Ya en esto sí era riguroso, ya las normas de seguridad imponían el cinturón inercial, y la butaca, una butaca más que cómoda, tipo sillón, muy de esa época, un apoyacabezas que cumplía la función. Si bien las posiciones eran pocas, era el basculante del respaldo y el avance o retroceso de la butaca, pero uno lograba una buena posición, el torpedo no quedaba demasiado alto, la butaca tenía una altura lógica, uno lograba ir realmente cómodo. En lo que refiere a plazas traseras, fíjense, realmente más que cómodo, 4 personas podía viajar perfectamente, o 5 dependiendo su contextura física, apoyabrazos central, lo que lo hacía más cómodo y placentero el viaje en caso de viajar 4 personas. La consola del lado de atrás se llegaba a ver que tenía encendedor también para los ocupantes que iban a viajar en la parte trasera, por debajo otro cenicero, y lo que es la parte trasera, el respaldo, el revistero o bolsillo, todo en el mismo material que se veía en la parte delantera, y las 2 vinchas como para agarrarse, mucho detalle contemplado, mucha comodidad. En lo que es la parte interna de la puerta también, lo que es el friso de madera en la parte superior, la tela del tapizado igual, todo el mismo estilo de diseño de tapicería que la puerta delantera, inclusive el pilar B acolchado y tapizado en pana también, el techo tapizado ya en una placa enteriza pero acolchada, y las agarraderas para los 3 lugares de viaje que podían tener los pasajeros, exceptuando el del conductor. Llegamos al interior del Granada 2 puertas LS. Lo básico es igual que el guía, cambia el fondo, que en lugar de ser tipo madera es un fondo gris. Después los comandos son idénticos, el instrumental es igual, los satelitales de la columna de dirección del mismo modo, es decir, limpiaparabrisas, lo que es el comando de luces, bocina, el estéreo pasacassette, AM, FM, y después la bajada de la consola igual, y acá sí está el cambio, que por tratarse de un caja manual, es la palanca de cambios también estilo Taunus, de buen tacto, mismo pomo, con la cofia de cuerina, por detrás el freno de mano y el portaobjetos también, que servía como apoyabrazos, ya no en el mismo material que el guía, obviamente. Acá era una tela tramada tipo jersey, pero que no le quedaba mal, combinaban con gris todo lo que es la plancha y los accesorios como el volante, el fondo del tablero, tenía su encanto también. En el caso del LS, el techo era tapizado vieja escuela con las varillas y un material plástico microperforado, los parasoles con espejo de cortesía, sin afelpado el lado interno, con el mismo plafón de luz interior, y obviamente 3 pedales, en este caso acelerador, freno, embrague, al tratarse de un caja de cuarta, la misma guantera con cerradura que el guía, portaobjetos en la parte superior, y después algunos elementos que ustedes saben que tanto nos gusta, como es manual de uso y manutención, escrito en castellano como corresponde. Después, plan mantenimiento preventivo Ford Granada, los servicios que recomendaba Ford ir haciéndole por tiempo o por kilometraje. Y después un Ford Service que le vino entre los papeles del auto, que habla de varios modelos: Fiesta, Escort, Cortina, Taunus, Capri, Granada. Es impreso en Inglaterra en este caso. Las butacas visiblemente se nota que tienen otro trabajo, por eso no son incómodas, digamos, son más simples, más sencillas, el tapizado igual. Uno va bien sentado, quizás en el guía tenía más la posición de ir sentado en un sofá. Acá la posición es buena, la dureza no está mal, y el tapizado es una tela obviamente mucho menos costosa
que la que venía en la línea guía por ser tope de gama. En lo que refiere al interior de la puerta, ya no está esa pana terciopelada como en el guía, simplemente se combina en lugar de donde venía la alfombra de buclé, viene una cuerina como en la parte superior, como donde va el friso tipo madera en el guía, y en la parte central la misma tela que en las butacas. Por debajo la rejilla del parlante, maneja el sacristal, maneja apertura de puertas y un apoyabrazos sí de diseño mucho más austero que en el caso del guía. El auto del piso venía alfombrado también, pero con alfombra de pelo más corto que la que pudimos ver en la versión guía. Esperando que el informe del Ford Granada haya sido de su agrado, nos despedimos hasta nuestra próxima edición de Oldtimer. No sin antes solicitarles que se sigan suscribiendo, nos sigan recomendando y dando like a nuestros videos para que seamos cada vez más y ahora en breve llegar a los 100.000 suscriptores. Nos vemos en 7 días. Hasta la próxima.